Saludos cordiales, estimados estudiantes. Este día vamos a hablar un poco acerca de lo que es la naturaleza del derecho laboral y por consiguiente vamos a hablar de sus características y de otros elementos importantes. Pero no sin antes recordar que en la clase pasada estuvimos hablando sobre lo que es el nacimiento y la formación del derecho laboral a nivel internacional y hablábamos también con relación a lo que es el nacimiento del derecho laboral a nivel de El Salvador. Y aquí empezábamos a hablar acerca de lo que dice la Constitución de 1945, que en esa Constitución se empezaron pues a ver puntos que en ese momento eran muy importantes para la evolución de la institución del trabajo. Y ahí pues en esa Constitución decíamos que se había plasmado el término de que se consideraba el trabajo como un derecho y que debe de abordar más que todo el carácter social. Eso es lo que se veía en esa Constitución, pero prácticamente se vinieron dando algunos cambios hasta llegar hasta tener pues al día de hoy pues ya una Constitución totalmente adaptada a la realidad social y por consiguiente pues la estructura de la ley secundaria que está compuesta por el Código de Trabajo y otras leyes afines y leyes internacionales también que están dándole soporte al cumplimiento del derecho laboral. Luego, hablando sobre el nacimiento y formación del derecho laboral en nuestro país, en el Código de Trabajo, ahí se plasman muchos principios rectores y dentro de todos esos principios tenemos, por ejemplo, el nacimiento de la protección del salario mediante el establecimiento de un salario mínimo, es decir, un techo límite de lo que pudiese devengar un trabajador. Esto es importante porque acá estamos viendo cómo a través ya de haberse formalizado en la Constitución y avanzado estos aspectos del derecho, también avanza pues ya creando leyes acordes a las necesidades, como lo es el Código de Trabajo. Allá empieza entonces a hablarse de lo que es el salario mínimo. Queda entendido que el salario mínimo va a variar dependiendo del sector laboral, pero también queda entendido de que el techo mínimo que la ley exige a un patrono de tal manera de que no se le puede pagar menos de lo que la ley establece. Esto es más bien para ir garantizando realmente los derechos salariales a los trabajadores y por consiguiente pues que sea un salario que vaya acorde a las necesidades sociales. También dentro del Código de Trabajo empezamos a ver, por ejemplo, principios de equidad de remuneración, que lo que se va a dar en calidad de salario sea acorde a la actividad laboral que cada uno de los trabajadores va a desarrollar. Y así también otra cosa que es bien importante que se da es el establecimiento de la jornada laboral. Estamos hablando de 8 horas, pero se pueden trabajar más, sí, nocturnidades, sí, días de asueto, sí, días de vacaciones, sí, siempre y cuando haya un convenio entre patrono y trabajador y que estos se pongan de acuerdo también cómo es que se van a dar esas prestaciones salariales en relación a ese tiempo extra que se va a laborar. Esto es bien importante porque en otros tiempos el patrono le decía al trabajador, vas a trabajar día y noche, lo que hablábamos dentro del sistema de esclavitud, allá en aquellos sistemas feudales, donde el patrono hacía cuanto quería para explotar al trabajador y en este sentido el trabajador no podía decir nada porque le quitaban el trabajo y bueno,
tanto. Pero ahora no. Ahora la cuestión es de que el trabajador cuenta con un cuerpo de leyes. Y esto viene a ayudar pues a que esa jornada laboral se respete tal cual dice en la ley. También en el Código de Trabajo nace el reconocimiento al derecho al descanso. Mire qué interesante. Y estableciendo ese derecho también a que hayan vacaciones remuneradas. En este sentido, entonces, vamos a denotar cómo es que se ha venido mejorando la asistencia del trabajo digno como tal. Ahora, pues, se reconoce el descanso. En aquellos tiempos, no, si se trabajaba día y noche, sábado, domingo, sin vacación. ¿Por qué? Decían los patronos en aquel tiempo. Pues no, decía, porque esto es fomentar la vagancia en las personas. Pero la verdad es de que lo que sí se fomentaba era la explotación hacia los trabajadores, sin más remuneración, explotados. También nace en nuestro Código de Trabajo el derecho a la indemnización, una indemnización adecuada por accidentes de trabajo, por ejemplo, por enfermedades profesionales, por ejemplo, o por despidos injustificados. Entonces aquí vamos viendo ya cómo el derecho en nuestro país ha venido forjándose de tal manera de que hemos venido pues alcanzando ya una posición de veras por parte de la ley que ha sido creada por el Estado en favor de los trabajadores. Entonces, nacen también, por ejemplo, otras cosas que se lograron fue el principio de irrenunciabilidad de los derechos que la ley concede a los trabajadores. Entonces, el trabajador no puede renunciar a un derecho que la ley le ha establecido ya y que, por consiguiente, pues está en su derecho de poder él recibir todo este tipo de prestaciones. Entonces, ese mandato constitucional, ¿verdad?, que establece leyes que a través de la ley secundaria se van a cumplir, pues ha dejado plasmado estos principios que en efecto vienen a dignificar el trabajo de la persona humana. Entonces, en este sentido, vemos cómo se crean diversos principios legales donde ahora el patrono debe de respetar, el patrono debe de cumplir y el patrono pues debe de asistir en pro del trabajador para que no se le sigan vulnerando derechos. Cabe mencionar, jóvenes, de que aún teniendo leyes ya actualizadas en la sociedad, como estas leyes laborales, también cabe mencionar de que hay todavía en estos tiempos, vamos a ver algunos sectores laborales que se les están siendo vulnerados sus derechos, siempre. Hace unos par de años por ahí se hablaba de la vulneración de derechos, por ejemplo, en las gentes de las maquilas, maltratados, mal pagados, sin descanso. Bueno, hasta se hablaba de que eran objeto de maltrato físicos también o psicológicos, cuestión que en este siglo presente ya no es posible de que podamos seguir con esto, ¿verdad? Entonces, las cosas han venido cambiando o mejorando en el transcurso de la formación del derecho laboral en nuestro país, y así como pues ya contamos con un texto constitucional, ¿verdad? Y ya contamos también con disposiciones relativas al derecho de sindicalización. Mire, hoy es legal esto. Sumamos en cuestión de los convenios internacionales, es decir, como un refuerzo a lo que la ley local establece, los convenios internacionales vienen a hablar acerca de la libertad sindical, ¿verdad? Los que, por tener ese carácter de derechos fundamentales, son de cumplimiento obligatorio. Entonces, los estados parte que han formado parte de estos convenios internacionales, estos están suscritos a
a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Y por consiguiente, los Estados partes tienen que velar por el cumplimiento de estos tratados internacionales. Miren qué interesante. Entonces, como ven ustedes, así hemos venido desarrollando paso a paso cómo es que se viene evolucionando el derecho laboral acá en nuestro país. Desde lo internacional, desde que decíamos que esto se crea allá por la Revolución Industrial, las fábricas comenzaron a trabajar, la productividad, muchos de campesinos dejaron de ser campesinos y fueron obreros ya trabajando en esos lugares. Por consiguiente, se vino pues evolucionando en el derecho laboral todas esas prestaciones que antes no existían. Al día de hoy pues tenemos ya un marco legal que establece cuáles son las reglas, el tratamiento que debe de tener el patrono hacia los trabajadores. Entonces, llegado hasta acá, pues encontramos de que el derecho laboral ha venido sufriendo esas metamorfosis, esos cambios que han venido a mejorar estabilidad laboral, salarios, condiciones dignas de trabajo y así pues algo otras prestaciones como tal. Entonces ahora sí tenemos leyes que hay que hacerlas valer porque ahí están las leyes, los derechos, los principios, no solamente leyes nacionales, sino que también tenemos leyes internacionales como tal, ¿verdad? Entonces, dicho eso y conocido cómo es que ha venido evolucionando el derecho laboral en nuestro país, ahora vamos a entrar a conocer algunas definiciones del derecho laboral, así como también la naturaleza jurídica del derecho laboral. Vamos a ver a qué naturaleza corresponde, como también vamos a hablar de los principios del derecho laboral y las fuentes del derecho laboral. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de cómo es que se origina, de dónde nace el derecho laboral. Ok. Fíjese que hay muchos tratadistas laborales que hablan acerca de qué es el derecho laboral. Yo le voy a presentar al menos unos dos. Uno de ellos es Manuel Osorio. Manuel Osorio define el derecho laboral como aquel que tiene contenido principal que regula las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores. Así dice Manuel Osorio, es el que tiene por contenido principal, oiga esto, el derecho laboral es el que tiene por contenido principal la regulación jurídica que se da entre empresarios y trabajadores. Y así como también, es decir, la relación entre unos y otros y con el Estado también, ¿verdad? Ya que aquí se habla acerca de una relación de subordinación y en cuanto atañe pues a las profesiones y a la forma de presentación o de prestación de los servicios, también entra pues en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas, ¿verdad? E inmediatas de la actividad dependiente, es decir, de la subordinación. Entonces, eso es para Manuel Osorio la definición de derecho laboral. Tiene, dice Osorio, un contenido principal, fíjese bien, dentro de su contenido principal, dice Manuel Osorio, que regula las relaciones entre trabajadores y empresarios o patronos. Guillermo Cabanelas define el derecho de trabajo o el derecho laboral diciendo que es aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de uno u otros con el Estado. Entonces, son bien similares las definiciones que estos tratadistas presentan. En definición, entonces, podemos decir que el derecho laboral es aquel que regula, derecho laboral es aquel que regula las relaciones jurídicas entre los patronos y los trabajadores dentro de esa relación de subordinación. Ese es el derecho laboral, sencillo. Entonces, dentro de este derecho laboral se presentan también
algunos principios. Y vamos a ver esos principios que sí son de vital importancia y que la ley pues los recoge y ahí están para que tengan fiel cumplimiento. Y dentro de esos principios tenemos acá el principio de irrenunciabilidad. Ese principio de irrenunciabilidad lo podemos encontrar en el artículo 52, inciso primero de nuestra Constitución. Y fíjense que ahí se establece que los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables. Un derecho, yo tengo un derecho al salario, pero no lo quiero. Eso es irrenunciable. Tengo derecho al descanso, tengo derecho a otras prestaciones, pero dice la Constitución de que nosotros no podemos de ninguna manera renunciar a esos derechos. ¿Por qué? Porque en la Constitución se establece la prohibición de que el trabajador renuncie a sus derechos que han sido establecidos como protección para el mismo trabajador. ¿Por qué? Porque su condición de necesidad puede verse obligado a hacerlo, claro. Le dice el patrón, mira, decir que no querés aguinaldo si querés seguir trabajando. Porque si no decís así, te voy a quitar el trabajo. Y entonces, esas y otras razones pueden apuntar a que se vea motivado el trabajador a decir, no, es que no quiero aguinaldo, por ejemplo. No, es que yo no quiero descansar los 15 días de vacación, siempre y cuando, pues, a lo que está renunciando sea por la misma, el mismo interés del trabajador. Porque si el trabajador dice, no, yo no tengo los 15 días, pero mejor lo voy a trabajar porque voy a ganar doble, y ahí se ponen de acuerdo con el patrono, pero lo que la ley realmente está previendo es que la persona trabajadora no vaya a venir a decir que renuncia por una presión o por una amenaza laboral, ¿verdad? Porque cualquier renuncia que hiciere pues el trabajador de sus derechos en algún contrato, eso se tendrá como no escrito, sencillo. Y la renuncia que haga de palabra se tendrá también como que si nunca la dijo. No se puede. En el contrato laboral establece el trabajador de que renuncia al derecho de aguinaldo. Todo eso no. Porque es probable que el patrón le diga, vaya, te voy a dar trabajo, pero con la condición de que no me pidas aguinaldo, ¿te parece? Y aquí lo voy a poner en el contrato. Y la gente por necesidad de querer conseguir el trabajito, pues por el hambre, por las necesidades de la familia, puede hacerlo. Pero eso, aunque estuviese escrito, la ley dice de que se tomará como que si no existiera, pues, ¿verdad? Porque no se puede renunciar como tal. Excelente. Entonces ya vimos el primer principio del derecho laboral, es que es irrenunciable el derecho laboral. Segundo, vamos a hablar de lo que son los principios indubio pro operario o indubio pro operari, es decir, lo que le favorece al obrero, al operario, al trabajador. Este principio se establece en el artículo 14 del Código de Trabajo. Y ahí vamos a encontrar que dice, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de la norma de trabajo, prevalece más, dice, la favorable al trabajador. La norma que se adopte debe de aplicarse en su integridad. Mire qué interesante es esto. Porque acá la ley, dentro de su, bueno, el espíritu de la ley, dentro de la creación de estos códigos, ha venido a ayudar, a darle prioridad, ha venido a establecer de que los derechos de los trabajadores sean mejor que otra cosa. ¿Por qué? Por la misma vulnerabilidad que tienen los trabajadores, porque los patronos tienen ventajas económicas, tienen ventajas en la toma de decisión de los trabajos,
como para mejorar o hasta si quieren para desmejorar, pero la ley no se los permite. Entonces, debe de favorecer al trabajador. Ese es el principio indubio pro operario, operario, que es decir, la ley laboral protege más al trabajador, ¿verdad? Más en favor del trabajador. Ok. Aquí también tenemos este principio de consolidación de la norma jurídica. Fíjese que el artículo 634 del Código de Trabajo establece los contratos individuales y colectivos de trabajo, los reglamentos internos de trabajo, fíjese bien, así como cualquier otra fuente de obligaciones laborales que establezca derechos, que establezca beneficios o prerrogativas a favor de los trabajadores y que sean inferiores a los que les concede este código. Dice, no surtirán efecto, ¿verdad?, de ninguna clase, no van a surtir efectos legales en lo sucesivo, estando sustituidos por el que presente cuerpo de leyes, ¿verdad?, ahí establecidas. Es decir, que si los derechos, los beneficios o prerrogativas son superiores a los que este código concede o son superiores a los que las cláusulas o normas que se establezcan vigentes en un contrato, entonces, lógicamente, se va a consolidar la norma que mejor proteja y beneficie a los trabajadores. Fíjese que esta disposición se cumple cuando el patrono le reconoce mejores condiciones a los trabajadores. Entonces ahí va a prevalecer lo establecido por el patrono, sin que el Código de Trabajo deje de ser efectivo. Si el Código de Trabajo le da algunas prestaciones, pero el patrono mejora esas prestaciones, nos vamos a ir por lo mejor. O si ya adicional a las reglas establecidas de prestaciones en el Código de Trabajo y están adicional se celebrase un contrato donde el patrono está ofreciendo mejores condiciones, nos vamos a estar a lo que el patrono esté ofreciendo porque va en beneficio de los trabajadores. Ese es el principio de consolidación de normas jurídicas, ¿verdad? A eso se refiere como tal. Quiero decirles también que después que veamos esta videoconferencia, se abren los espacios en foros de consultas y dudas para que usted pueda preguntar si tiene alguna duda, alguna consulta o hacer el comentario de la clase. Esto es bien importante porque vamos a abonar al conocimiento, vamos a abonar más todavía. ¿Okay? Estamos hablando de los principios del derecho laboral y ya vimos pues los anteriores principios, los cuales están notados como por ejemplo el principio de irrenunciabilidad, no se puede renunciar, así como también el principio de indubio pro operario, es decir, lo que favorezca al trabajador está mejor, ¿verdad? De ahí pues el principio de consolidación de normas jurídicas. Entre todo eso, consolidación de normas jurídicas, vamos a establecer y dejar lo que mejor le convenga al trabajador o las mejores prestaciones que pueda tener. Dentro de los principios del derecho laboral también vamos a mencionar el principio de la justicia social. Esto es bien importante, porque fíjese que este principio parte del supuesto de la desigualdad económica, ¿verdad? Y este principio lo que quiere es trazar caminos para superar esa desigualdad económica, ¿sí? Fíjese que la justicia social siempre ha procurado la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Pero se llama justicia social porque procura elevar los niveles de los trabajadores. Fíjese bien, cuando del derecho del trabajo se trata, es decir, en materia laboral, cuando se trata del derecho de trabajo, el derecho a los trabajadores, ¿verdad?
La ideología, el objetivo del principio de justicia social es mejorar los niveles de vida de los trabajadores. Esto es bien importante, el principio de justicia social, porque impone deberes a los particulares frente a otros particulares. Mire qué curioso. Dice, el principio de justicia social puede imponer deberes a los particulares frente a los particulares, ¿verdad? Entonces, solo por su permanencia a determinada clase social, ¿ya? Esto es bien interesante porque aquí no ve clases sociales, que es de aquí, que es de allá, no, sino que pone deberes a los particulares frente a los particulares, sin importar la clase social, ¿verdad? Sino que se los pone como tal, ¿ah? Precisamente porque es de justicia social. Es decir, a través del principio de justicia del derecho laboral, que se llama justicia social, podemos ver cómo es que busca que la atención, por ejemplo, a los trabajadores sea de lo mejor que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nace lo que es, por ejemplo, el seguro social, el seguro a vivienda. Recoge las aportaciones de los particulares, patronos y trabajadores y eventualmente hace sus propias aportaciones, ¿verdad? Entonces, el principio de justicia social busca el bienestar de los trabajadores en la sociedad, ¿sí? Fíjese que la justicia social en la práctica se reduce al derecho de las mayorías, ¿verdad? De aquellas mayorías que buscan satisfacer sus necesidades básicas. Habitación, por ejemplo, vestido, alimentación, trabajo, etc. En el artículo 52 de la Constitución dice que la enumeración de los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere, que es el capítulo 2 de derechos sociales, no excluye otros que se deriven de los principios de justicia social. Que solo porque eso esté ahí plasmado vaya a excluir o no tome en cuenta el resto de ninguna manera. ¿Ok? Entonces eso es bien importante porque vamos conociendo realmente mediante estos principios cómo es que funciona prácticamente esa estructura de lo que es la función social para el trabajador. Y qué interesante. Aquí vamos a sumar algo y vamos a decir que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la que fue aprobada en Bogotá, en Colombia, allá de la Cueva, que era miembro de la delegación mexicana, afirma y dice a través de esa carta que el trabajo es un derecho y un deber social, dice. Sí, entonces el trabajo se ve como una función social. Y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos se plasma y dice el trabajo es un derecho y un deber social. Dice, no será considerado como un artículo de comercio. Esto es importante. El trabajo no puede verse considerado como un artículo de comercio. Bueno, reclama respecto para la libertad de asociación, ¿ah? Y la dignidad de quien lo presta, y ha de efectuarse en condiciones, según la carta, que se aseguren la vida, condiciones que se aseguren como la salud y un nivel económico decoroso. Tanto que los años de trabajo, como en la vejez o cuando cualquier circunstancia prive al hombre de la posibilidad de trabajar, es decir, porque es necesario que a través de esa función social que desarrolla el derecho laboral, mira, vela por esos intereses de cada uno de los trabajadores. Bien importante, ya hablábamos de algunas instituciones que estaban por ahí sirviendo. En este sentido, vemos entonces que ese trabajo como función social se ve respaldado por la sociedad. Se ve respaldado precisamente porque
cualquiera que sea la actividad, siendo bonita, siendo lícita, podemos ver cómo la misma sociedad pues va absorbiendo esto. Las leyes ahí están y el derecho del trabajo se ve como una función social. Ahí interviene una familia entera. Cuando va el hombre, trabaja, el hombre está trabajando, está haciendo un papel de subordinado, de empleado, pero en ese trabajo que está haciendo está pensando en la familia, está pensando en las necesidades salariales, está pensando en las necesidades de salud. Ahí está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En fin, bien importante porque vamos a llegar a la vejez, ¿verdad? Llegando a la vejez, entonces el punto es, y yo con mis par de años ya adentro, ¿cómo voy a hacer? Ahorita se están viendo estas situaciones. Por ejemplo, por la pandemia, dicen, algunas instituciones dicen ya 60 años ya no, los mandan para su casa. Entonces, la vejez está agarrando fuerza. ¿Ah? Y la función social. Ahí es donde opera el Seguro Social y las otras instituciones y el Estado mismo para proteger a esta gente que fue productiva, pero que ya no es productiva. ¿Verdad? Que durante tantos años de trabajo, ¿verdad? Durante tantos años de servir. Entonces se ve la función social porque el resultado de ese trabajo que el trabajador está desarrollando, entonces se sostiene toda una familia. Y de ahí pues las necesidades básicas de la familia. Por eso es que se considera el trabajo como una función social. ¿Ok? Y la constitución de nuestro país está, bueno, la que está vigente actualmente en su artículo 37 dice, el trabajo, dice, es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Miren qué tremendo. Veamos entonces cómo se postula esta situación como tal. Sí, porque entonces se toma, y qué bueno, porque nuestra Constitución lo está diciendo. Dice que el trabajo es una función social, dice. Y por consiguiente va a gozar de la protección del Estado y no debe de considerarse como un artículo de comercio. Miren qué tremendo. Porque lo laboral, es decir, la relación laboral, la fuerza de trabajo que ponen los trabajadores, es más función social que artículo de comercio. Bien interesante realmente. Esto se debe en parte a que el resultado de la actividad productiva que realiza un trabajador no es de exclusivo provecho para sí mismo, sino que también se beneficia a la familia, se beneficia a la sociedad. ¿Ok? Entonces, es necesario que vayamos también nosotros como viendo, ¿verdad?, palpablemente a dónde está prácticamente esa función social dentro de lo laboral. Qué interesante. El trabajo como función social, ¿verdad? Hemos venido diciendo, y lo vamos a seguir diciendo, ese trabajo como función social debe de gozar de las prestaciones del Estado como tal. Por consiguiente, es necesario también que vayamos conociendo cuál es la naturaleza del derecho laboral. Esto es bien importante. Allá venimos diciendo que es como una función social y es importante que veamos cuál es su naturaleza para ver si es congruente con lo que estamos diciendo. Ajá. Entonces, el derecho en sí, diverso que tenemos, cada uno corresponde a una naturaleza diferente. Pero el derecho laboral, vea, el derecho laboral tiene aquello de regular
las relaciones entre trabajadores y empleadores, en las que no obstante ser de orden individual, no se produce diferencia entre las partes, por consiguiente, por esa misma relación de trabajo que hay, ¿verdad? El derecho laboral encaja en los lineamientos del derecho social. ¿Cuál es la naturaleza del derecho laboral? Derecho social. El derecho laboral es eminentemente derecho social. La mayor parte de instituciones responden a la idea del derecho social e intentan lograr o intentan alcanzar la justicia social. En síntesis, vemos preliminarmente que se puede hablar o se puede enseñar que los partidarios de considerar el derecho laboral como un integrante del derecho público, estos estiman que las primeras instituciones sobre la materia tuvieron ese carácter. Y ahí vemos, por ejemplo, de ciertos libros como tal, que se estiman, por ejemplo, libros de tratadistas, leyes nacionales, leyes internacionales, jurisprudencia, incluso, ¿verdad? Que hay partidarios hemos visto, por ejemplo, partidarios que clasifican el derecho laboral como público, ¿verdad? Y estiman que precisamente dicen que es público porque las primeras instituciones sobre la materia tuvieron ese carácter, ¿verdad? Por eso, como las tendientes, por ejemplo, a proteger el trabajo de las mujeres y los niños. En cambio, los que incluyen el derecho laboral dentro del derecho privado, que ese es otro grupo de tratadistas, contemplan esencialmente el contrato de trabajo. Y observan que el carácter de las relaciones sugeridas de ofrece naturaleza fundamentalmente privada. Que interesante, porque si tratamos de ubicar al derecho en qué naturaleza está o donde corresponda, ahí nos vamos a encontrar entonces con tratadistas, personas que dicen que el derecho es público, el derecho laboral. Otros dicen que no, que corresponde al derecho privado, por los mismos ejemplos que se ponen. Bien interesante. Cualquier duda, por ahí está el foro para que usted pueda escribir y vamos a interactuar para poder despejar cualquier situación que no hayamos entendido. Así que vamos a llegar hasta aquí con esta video clase y vamos a generar el debate en el foro para hablar sobre estos temas y para preguntar si alguna consulta, alguna duda se tiene por ahí. De tal manera de que vamos a innovar dentro de la clase las técnicas pedagógicas para poder desarrollar los temas y que no nos parezca aburrido, sino que sean temas que sean relevantes para cada uno de nosotros. Bien, vamos a llegar hasta ahí entonces por ahorita. Invitarles para que estemos listos en la próxima clase, que sería miércoles, para poder ampliar todo esto más también. ¿Ok? Gracias por su atención. Cuídense.